0%. Esa es la probabilidad exacta de que encuentres las llaves de tu casa si dedicas toda la tarde exclusivamente a buscar el sentimiento de haberlas encontrado, en lugar de mirar debajo de los cojines del sofá, revisar los bolsillos de tu chaqueta o recordar dónde las dejaste por última vez. Parece una obviedad absurda, pero es exactamente lo que millones de personas intentan hacer cada día con su bienestar emocional. Estamos ante la paradoja del placer, un fenómeno que la filosofía moral ha identificado como la trampa más elegante y frustrante de la condición humana. La idea de que la felicidad es como una sombra, que huye más rápido cuanto más intentas atraparla. No es una teoría pesimista, sino una observación técnica sobre cómo funciona nuestra arquitectura psicológica y moral. Si conviertes el placer en el objetivo único y directo de tu acción, destruyes por completo la posibilidad de experimentarlo. Henry Sidgwick, un filósofo británico del siglo XIX, fue quien le dio nombre y rigor académico a esta intuición en su obra fundamental titulada Los métodos de la ética. Sidgwick observó que el impulso hacia el placer, cuando es demasiado fuerte o consciente, derrota su propio fin. Para entender esto, debemos hacer una distinción que a menudo se nos escapa en el ruido de la vida moderna: la diferencia entre el objeto de nuestro deseo y el sentimiento que acompaña a su satisfacción. Los seres humanos no deseamos el placer en el vacío, como si fuera una sustancia química que queremos inyectarnos sin contexto. Deseamos cosas concretas y externas: resolver un problema matemático que nos desafía, terminar una pintura que expresa una idea, ayudar a un amigo que atraviesa un duelo o aprender un idioma nuevo para conectar con otra cultura. El placer no es el motor que nos mueve hacia esas cosas, sino el combustible que se quema cuando el motor de nuestra vida está funcionando correctamente en dirección a un propósito. El razonamiento central de Sidgwick resuelve el problema de la motivación humana de una forma muy lúcida. Si el individuo desplaza su atención desde el objeto deseado, es decir, desde la actividad misma, hacia su propia sensación interna de placer, la actividad pierde su sentido intrínseco. En ese preciso instante, la satisfacción se disuelve en una introspección estéril que anula la experiencia. Es lo que ocurre cuando vas a un concierto y, en lugar de escuchar la música, estás constantemente monitorizando tu nivel de disfrute, preguntándote si te lo estás pasando tan bien como deberías o si la entrada ha valido el dinero invertido. En ese momento, ya no estás en el concierto, estás atrapado en el laboratorio de tu propia mente, y el placer, que requiere de tu entrega total al sonido, se escapa por las rendijas de tu análisis crítico. Aristóteles ya había sentado las bases de este concepto hace más de 2000 años al definir la eudaimonía. Este término griego, que a menudo traducimos erróneamente como felicidad, se refiere en realidad a algo mucho más profundo: el florecimiento humano o la plenitud de una vida bien vivida. Para Aristóteles, la eudaimonía no era un sentimiento pasivo que te sobreviene mientras descansas, sino una actividad del alma conforme a la virtud. Él utilizó una metáfora que sigue siendo insuperable. El placer es algo que completa la actividad, como la lozanía completa la juventud. La lozanía no es algo que puedas tener por separado de ser joven y saludable, es un brillo que emana de ese estado. De la misma manera, el placer emana de la acción excelente. Si intentas aislar el placer del acto que lo genera, te quedas con un residuo vacío, que no tiene capacidad de sostenerse en el tiempo. Siglos después, Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a la deshumanización absoluta de los campos de concentración nazis, llevó esta reflexión al terreno de la supervivencia y la salud mental extrema. En su propuesta de la logoterapia, Frankl argumentó que la felicidad no puede ser perseguida, sino que debe seguirse a algo. Debe ser el resultado no buscado de la realización de un sentido personal o de la entrega a otra persona. Frankl sostenía que en la medida en que el hombre se convierte en el objetivo de su propia intención, pierde de vista la razón para ser feliz, y por lo tanto, la felicidad misma desaparece. Esta visión se opone frontalmente al hedonismo psicológico radical, esa postura que afirma que todas las acciones humanas están motivadas exclusivamente por el deseo de evitar el dolor y buscar el placer. La crítica de Frankl es demoledora. Si solo buscáramos el placer, no encontraríamos nada placentero, ya que el placer requiere que primero nos importe algo distinto a nosotros mismos.
Esta intuición filosófica ha encontrado un respaldo asombroso en la ciencia contemporánea, particularmente en los trabajos de Mihaly Csikszentmihalyi sobre el concepto de flujo o experiencia óptima. El flujo es ese estado de absorción total en una tarea donde la conciencia del yo desaparece y el tiempo parece dilatarse o contraerse según las necesidades de la actividad. Un cirujano en una operación de 8 horas, un escalador en una pared vertical o un escritor entregado a un capítulo difícil no están experimentando placer de forma consciente mientras actúan. Al contrario, están en un estado de orden psíquico y tensión enfocada que ignora por completo la gratificación. El placer solo aparece en retrospectiva, cuando la tarea ha terminado y el individuo se reconoce a sí mismo como alguien que ha sido capaz de superar un desafío. La paradoja aquí es total. El estado de mayor felicidad humana es aquel en el que nos olvidamos por completo de que queremos ser felices. Sin embargo, la cultura del siglo XXI parece estar diseñada para ignorar sistemáticamente esta paradoja. Vivimos en una sociedad que ha convertido la felicidad en un producto de consumo obligatorio, una especie de trofeo que debemos optimizar mediante técnicas de bienestar, aplicaciones de meditación y manuales de autoayuda que nos instan a perseguir el bienestar de forma directa. Este enfoque genera lo que los psicólogos llaman el efecto de sobrejustificación. Este fenómeno demuestra que cuando introducimos recompensas externas o nos enfocamos demasiado en el premio por actividades que ya son gratificantes por sí mismas, nuestra motivación intrínseca se desploma. Si a un niño que disfruta dibujando le empiezas a pagar por cada ilustración, su cerebro dejará de ver el dibujo como un fin y empezará a verlo como un medio. El placer espontáneo se convierte en trabajo y la gratificación se evapora, porque la atención se ha desplazado de la creación al beneficio. Desde la perspectiva de la neurociencia y la economía del comportamiento, la explicación a este vacío se encuentra en la adaptación hedonista. Nuestro sistema dopaminérgico, el encargado de procesar la recompensa en el cerebro, está diseñado para la novedad y la supervivencia, no para la satisfacción perpetua. Se habitúa con una rapidez increíble a los estímulos positivos. Si persigues el placer directo, entras en una carrera infinita donde cada vez necesitas un estímulo más potente para obtener el mismo nivel de dopamina. Es lo que se conoce como la cinta de correr hedonista. Corres cada vez más rápido solo para quedarte en el mismo lugar de insatisfacción. Al convertir el placer en un derecho y en un objetivo directo, perdemos la capacidad de entrega a las causas o tareas difíciles, que son precisamente las únicas capaces de generar un sentido de realización profunda y duradera. La paradoja del placer se manifiesta hoy con una crueldad especial en el uso de las redes sociales y la exposición constante a la vida de los demás. Al intentar capturar y documentar el placer para validarlo externamente, interrumpimos la experiencia misma. Estamos tan preocupados por parecer felices que nos olvidamos de habitar los momentos que podrían hacernos felices. La relevancia de este concepto en nuestra era reside en su capacidad para explicar por qué las sociedades con los mayores niveles de comodidad material de la historia reportan índices tan altos de vacío existencial y depresión. Hemos eliminado la fricción, hemos buscado el placer inmediato a través de la gratificación instantánea de las pantallas, y el resultado es una población que tiene todos los medios para ser feliz, pero ha perdido el fin que justifica esa felicidad. Para navegar esta situación, la filosofía práctica nos propone un cambio de paradigma radical. Dejar de mirar el termómetro de nuestras emociones y empezar a mirar el mapa de nuestros propósitos. Esto no significa que debamos renunciar al goce o abrazar un ascetismo sombrío, sino que debemos entender la jerarquía correcta de la experiencia humana. El placer es un invitado que llega sin avisar cuando estás ocupado haciendo algo que te importa. Si preparas una cena perfecta solo para sentirte como un anfitrión exitoso, estarás estresado y pendiente de la opinión ajena. Si preparas esa misma cena porque disfrutas del arte de cocinar y quieres alimentar a las personas que quieres, el placer de la velada será una consecuencia natural que no tendrás que forzar. Existe una tensión inevitable entre las diferentes escuelas de pensamiento sobre este tema. Mientras que los cirenaicos defendían el placer del momento presente como el único bien real, los epicúreos, mucho más astutos, ya advertían que muchos placeres traen dolores mayores a largo plazo y que la verdadera satisfacción nace de la ausencia de perturbación, algo que solo se logra mediante la moderación y el conocimiento.
La ciencia moderna parece dar la razón a estos últimos y a los defensores de la eudaimonía aristotélica. La felicidad no es una estación a la que se llega, sino una forma de viajar. Es la señal acústica de que estamos viviendo una vida que tiene sentido para nosotros, de que nuestras capacidades están siendo puestas a prueba y de que estamos conectados con algo que va más allá de nuestro propio ego. En última instancia, entender la paradoja del placer es un acto de liberación. Nos libera de la tiranía de tener que sentirnos bien todo el tiempo y nos permite abrazar tareas difíciles, compromisos a largo plazo y esfuerzos que, aunque no son placenteros en el momento, son los que construyen una base sólida de plenitud. La madurez emocional consiste en aceptar que el camino más corto hacia la felicidad es, paradójicamente, el camino que parece alejarse de ella, el camino de la responsabilidad, el aprendizaje y la trascendencia. Cuando dejamos de perseguir el placer como si fuera una mariposa que queremos disecar en un álbum, permitimos que se pose suavemente sobre nuestro hombro mientras estamos distraídos trabajando en algo que realmente merece nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Para aplicar esta sabiduría en tu vida cotidiana, debes empezar por identificar aquellas actividades donde tu sentido del yo desaparece y tu curiosidad toma el mando, protegiendo esos espacios de cualquier lógica de recompensa externa o validación social. Recuerda que la felicidad es siempre un subproducto de una vida con sentido y nunca un trofeo que se pueda capturar mediante la búsqueda directa. Solo cuando te entregues con honestidad a una causa, a una obra o a otra persona, descubrirás que la alegría que tanto buscabas ha estado siempre allí, esperándote justo al otro lado de tu propia distracción.